Sean bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Muestro un botón el tema de hoy que tiene que ver con decisiones políticas desde el Ejecutivo y confrontándose con el Ejecutivo regional. Está hablando del Ejecutivo Nacional, Presidencia de la República, confrontándose con el Ejecutivo Departamental, Gobernación de Antioquia, más la presencia ahí del poder legislativo, o sea, los congresistas. Estoy hablando de la decisión que ha tomado la Agencia Nacional de Minería de no prorrogar la delegación minera al departamento de Antioquia, una delegación que traía desde el año 2001. Viene hasta el 31 de diciembre y la idea era que la prorrogara siquiera 2 años más, hasta el 31 de diciembre de 2025. Viene de prórroga en prórroga. Esto es muy importante que lo tengan en claro para una respuesta que va a dar enseguida el gobernador Aníbal Gaviria Correa. Venimos de prórroga en prórroga. Pues entonces, el gobierno nacional, el del presidente Gustavo Petro, acaba de tomar esta decisión. Para el senador conservador Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, esta decisión ratifica que según el presidente Gustavo Petro ha venido mostrando desprecio, odio, pereza con el departamento de Antioquia, por múltiples razones. Entre otras está el hecho de que haya dicho que no hay recursos para terminar algunas de las obras 4G, que son muy importantes para la conectividad de Antioquia con Colombia y, bueno, y de Colombia con Antioquia. Esa es una de las razones, o la intervención de Sabia Salud, o la intervención de Confenalco. Bueno, entonces hay malestar empiezo con los congresistas, el Poder Legislativo, con Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, quien dice pues que el desprecio de Petro por Antioquia es absolutamente evidente. Pero ahí están otros miembros de la rama legislativa, que no son todos, sino los de la derecha, los de la oposición, los que están en desacuerdo. Vamos a escuchar y a ver ya al gobernador Aníbal Gaviria Correa diciendo lo que le genera la decisión de la Agencia Nacional de Minería de no prorrogar más la delegación minera para el departamento de Antioquia. Gobernador. Una delegación que Antioquia ha tenido por más de 20 años, que ha cumplido con eficiencia, con transparencia. Los estándares de Antioquia son más altos que los estándares nacionales. Entonces uno dice, se las llevan para hacerlo menos bien que lo hace Antioquia. Pero adicionalmente el argumento que nos dieron es un argumento jurídico que no encuentra cabida en ninguno de los abogados de la gobernación de Antioquia, y seguramente no lo hará los abogados que estudien el tema, que habla de que en la Corte Constitucional indica que no puede haber delegaciones permanentes. Claro que esta no es una delegación permanente. Una delegación permanente sería una que se entregue sin fecha de terminación. Esta delegación siempre se ha entregado por 6 meses, por 1 año, por 2 años, y posteriormente se evalúa y se vuelve y se prorroga. Aquí no hay ninguna permanencia. Y se alega adicionalmente la necesidad de definir las políticas en Antioquia acordes con las políticas del gobierno nacional. Pues me parece que eso se podía haber hecho en otra forma, respetando el gobierno de Antioquia que llega, para dialogar con ellos, haciendo una prórroga por 6 meses, por 1 año, dialogar y acordar unas nuevas condiciones, pero en ese diálogo que debe existir entre los niveles de gobierno. Rechazo total, no hay argumentos, una decisión que no es técnica, sino que es una decisión política. Bueno, ahí está pues esa pugna que se ha desatado entre Antioquia, que no votó por Gustavo Petro. O sea, recuerde que este es un departamento muy conservador, muy de la tendencia derecha, hablando del péndulo político, muy de la derecha y extrema derecha. Entonces, por eso se dice que es que Gustavo Petro, dicen algunos, que no lo ha dicho pues tampoco el gobernador, pero esa sí es la posición de la mayoría de los congresistas, que el presidente Gustavo Petro está de alguna manera tomando retaliación contra el departamento de Antioquia. Pero obviamente hay
congresistas del pacto histórico de la Colombia Humana, de los que han apoyado y apoyarán a Gustavo Petro, que dicen que esta es la mejor decisión. Aquí está Isabel Cristina Zuleta, representante a la Cámara por el pacto histórico. 22 años de delegación minera y el resultado es el siguiente. Somos el primer departamento, escúchese bien, el primer departamento en entrega de títulos mineros, el primer departamento en informalidad minera, el primer departamento en accidentalidad minera, el tercero en mortalidad minera, pero además el que más alianzas representa hoy en el país con el crimen organizado. Esas alianzas entre la minería y el crimen organizado son aterradoras y generan muchísima violencia. Pero además quiero decirles que todo este desastre va en detrimento de los pequeños mineros. Aquí se favoreció abiertamente y no se hizo la vigilancia por parte del ente nacional de cómo se favorecían a pocos días de que entrara el nuevo gobierno. Se entregaron más de 50 contratos a un mismo grupo empresarial minero. Esa entrega de contratos completamente irregular, pero además dicen que eran muy eficientes en la delegación minera. Y miren las cifras que les tengo. Más de 1.700 trámites que no se les ha dado curso. ¿Y por qué? Porque son de pequeños mineros, porque lo único que priorizan en el departamento de Antioquia son las grandes multinacionales mineras a quienes han favorecido. Retaliación con el departamento de Antioquia. Eso es lo que piensan algunos congresistas. Bueno, los congresistas de la oposición, los que están en absoluto desacuerdo con esta decisión de la Agencia Nacional de Minería de no prorrogar más la delegación minera al departamento de Antioquia, más las otras decisiones adversas al departamento, como la intervención de Sabia Salud, la intervención de Confenalco y el decir que no hay recursos para terminar algunas vías 4G del departamento. La pregunta que se hace es retaliación del presidente Gustavo Petro porque este departamento godo, conservador, de derecha, no votó por él. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, si es así, puede que nos vaya mucho peor cuando empiecen a partir del 1 de enero los gobiernos, el de Antioquia con Andrés Julián Rendón, quien es del Partido Centro Democrático, obviamente oposición de Gustavo Petro, y en contra de Gustavo Petro todo el tiempo. Y en el de Medellín, ¿qué tal con Federico Gutiérrez, quien también se ha presentado en absoluta oposición a las políticas de Gustavo Petro? Entonces, ¿será que vamos a pensar en nefastos 4 años de retaliación? Ojalá que no, porque por encima está el interés general. Nosotros elegimos a Gustavo Petro, y estoy diciendo de todos los colombianos, los que votaron y no votaron por él. Estoy hablando de que la democracia termina al fin y al cabo diciendo, los colombianos decidieron que el presidente fuera Gustavo Petro, presidente de todos los colombianos, no solo de los 11 millones que votaron por él. Así que retaliación, ojalá que no. Lo serio, lo responsable, políticamente hablando y pensando en el interés general de los colombianos, principio básico de la Colombia es que no, que sea buenas cosas para todos, no para unos y para otros no. Corte para la mensaje, ya regresamos. Bueno, continuamos en Sinergia Informativa y vamos con este tema, el que estamos tratando, el de la decisión de la Agencia Nacional de Minería de no prorrogar la delegación minera para el departamento de Antioquia, después de más de 20 años de haberlo hecho. Estamos con Robinson Giraldo. Él es una persona que hemos aquí presentado siempre como defensor de Antioquia Federal, Antioquia descentralizada, autonómica, de una Colombia autonómica.
o autónoma, vamos a ver cuál era realmente la palabra que se debe utilizar. Fue también candidato a la gobernación de Antioquia y le damos la bienvenida a Robinson Giraldo aquí a Sinergia Informativa. Roger, muy buenos días para toda tu teleaudiencia, para todos los antioqueños y aquí muy presto a atender las inquietudes del día a día en el acontecer político nacional y departamental. Bueno, Robinson, ¿qué piensa usted de la decisión de la Agencia Nacional de Minería de no prorrogar la delegación minera para Antioquia? Bueno, yo quisiera empezar como por hacer una diferenciación entre lo que son asuntos de Estado y asuntos administrativos. Yo creería que administrativamente es importante que el gobierno nacional siga ejerciendo los debidos controles acerca de los procesos de titulación que tiene o que tenía pues la gobernación de Antioquia. Pero hay otros temas de fondo que son los temas de Estado y esto tiene que ver con la recentralización de funciones. Yo creo que esta decisión es como la gota que rebosó el vaso y Antioquia lo que tiene que hacer es iniciar un proceso jurídico político para dejar sentada su inconformidad y proceder en una declaración autónoma como pueblo, porque es que lo que estamos viviendo, Roger, son resquicios y rezagos de la colonia. El presidencialismo es un sistema, es una forma de gobierno bastante lesiva con la autonomía territorial y con los pobres avances que ha tenido Colombia a partir de 1991 con la Constitución nuestra. Es muy claro que el plan de desarrollo tiene incluso el plan de desarrollo aprobado por este gobierno tiene incluso un artículo que fomenta y propicia los procesos de autonomía territorial a través de la figura de las autonomías territoriales, que hay que diferenciar entre el concepto de autonomía territorial y la figura de autonomías, que es la figura que se copia del modelo español, que entre otras cosas a mí no me gusta, porque a lo que tenemos que avanzar es a limitar esas funciones excesivas que tiene el presidencialismo, no solo en Colombia, sino que eso es un mal endémico de toda Latinoamérica derivado de la colonia. Entonces, yo quiero aprovechar, Roger, la generosa invitación que me haces para enviarle un mensaje a los antioqueños que debemos iniciar y queda aquí la invitación para que espontáneamente se puedan adherir a la invitación que estamos haciendo, manifestar y declararnos como un pueblo autónomo. Esto que te estoy diciendo, Roger, está reconocido por el derecho internacional de la ONU y de hecho te cuento que en 1961 la ONU promulgó un comité dedicado a abolir cualquier forma de colonialismo existente en el mundo, razón por lo cual los antioqueños debemos rechazar esta medida, este exceso de presidencialismo como un rezago de la colonia, de las medidas coloniales, porque la concentración excesiva del poder en el presidente va a seguir erosionando no solo los intereses de Antioquia, sino los intereses de los otros departamentos, porque lo que vemos desde este gobierno es una concentración absoluta de todas las funciones y un deseo de estatizar la economía, de limitar el desarrollo del capitalismo, de limitar la propiedad privada, y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente para que avancemos en este camino y dar la pelea que hoy está necesitando el país político, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. De manera muy corta, más corta, o sea, esa explicación que usted da es muy importante, pero esta para que quede más claro para nuestros televidentes e internautas, la respuesta corta, ¿qué hay que hacer para lograr ese propósito? Lo primero, Roger, es hacer una declaración escrita. Esa declaración la estamos redactando, que antioqueños, políticos, empresarios se suscriban a esa declaración y nosotros vamos a proceder a radicar esta declaración en la Organización de las Naciones Unidas. Estamos ya buscando el respaldo de algunos senadores de la República.
Yo invito abiertamente a la bancada parlamentaria a respaldar esta iniciativa, a la bancada de asambleístas de la Asamblea Departamental, para que ellos, que son la representación del pueblo, en virtud del artículo 3 de nuestra Constitución, hagamos este procedimiento e iniciemos estos ejercicios. Igual, hoy se está trabajando desde el Congreso de la República para iniciar esta transición hacia unos sistemas federales. Estamos conversando con Robinson Giraldo, la persona que tiene muy clara esta posibilidad que tendría nuestro país de pasar de un sistema presidencialista desde el punto de vista político y las consecuencias económicas y demás a una... hay varias maneras de decirla. Vamos a hacer un corte y enseguida le voy a preguntar por la precisión, por una Colombia federal, por una Colombia parlamentaria autonómica, ¿cómo se dice realmente? Ya regresamos, vamos a hacer un corte. Robinson Giraldo, entonces, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la expresión concreta para que nuestros televidentes e internautas lo tengan en claro? Pasar de un sistema centralista, presidencialista como el nuestro a un ¿qué? ¿Cómo se dice exactamente? Roger, es que hay diferentes figuras y digamos que la dificultad de las personas para entender unos términos tan técnicos de la teoría del Estado es lo que hace complejo entender estos modelos. El modelo federal es el modelo por excelencia, el que se opone al centralismo, porque federar es unir, es darle la categoría de Estado a cada departamento para que estemos todos unidos en voluntad a un Estado central, a un Estado que tiene una estructura administrativa y que se compromete a desarrollar unas tareas esenciales como la seguridad nacional, la autoridad aeronáutica, la diplomacia, la fuerza pública, el ejército. Existen otros modelos que algunos grupos de aquí de Antioquia han querido calcar de España, que son las autonomías regionales. Esa es una figura que funciona en España, pero que concentra o más bien mantiene el esquema de administración en un monarca. Allá hay una monarquía religiosa y el monarca es el rey y tienen un primer ministro, digamos, que ejerce esas funciones de administración. Nosotros estamos buscando es autonomía plena. Entonces, digamos que entender esas dos diferencias se hace un poco complejo por la especificidad de cada uno. Si queremos avanzar en autonomía plena, lo que debemos buscar es una transición al federalismo y eso implicará reformar la Constitución, porque no se puede hacer de otra manera. En estos días, y usted estuvo presente, aquí lo presentamos también, en Barranquilla al presidente del Congreso, Iván Name, poniendo sobre la agenda legislativa el tema del federalismo colombiano. Y usted, pues digo, aquí lo presentamos, yo estaba muy contento, muy satisfecho por eso. Es por ahí por donde entonces se le abre la puerta, que el Congreso empiece a discutir el tema y entonces se haga una reforma de la Constitución partiendo por ahí, por el Poder Legislativo. Es un camino muy expedito, porque que lo convoque el presidente del Congreso, pues vamos a tener este primer semestre hasta que haya un nuevo cambio de directiva en el Senado. El presidente Iván Leonidas Name ha convocado a unas audiencias públicas. En esas audiencias se exponen cada uno de los diferentes modelos y se empiezan a plantear los pasos que se deben dar para avanzar en esa transformación que necesitamos. A nosotros nos han dado la oportunidad de participar en la presentación del parlamentarismo, que es un paralelo de cómo se administraría el Estado, de cómo sería ese sistema que contrapone al presidencialismo, que es lo que estamos viviendo hoy.
Entonces esto va a ser muy enriquecedor y le va a dar elementos al país para que las personas puedan comprender un poco más, para que desde la academia se empiece a diseminar todo esto y para que las diferentes instancias políticas le vamos dando trámite a las reformas que el país necesita. Sin duda la palabra clave en el 2024 va a ser la palabra reforma. Colombia está pidiendo reformas a gritos hace muchos años y no podemos seguir en paños de agua tibia porque vemos un avance peligroso de la concentración excesiva del poder en una persona y ese es el presidencialismo negativo que ha impedido el desarrollo de nuestro país. Bueno, pero Robinson, la palabra clave en este año legislativo que termina fue también reforma, reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, pero a donde quiero llegar con esto, no es que lo quiera contradecir porque sí, es que aquí ha habido mucha pugnacidad, o sea, una gran oposición a la reforma laboral, a la reforma pensional, a la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. Pero en una reforma de ese tipo, que ya es mucho más amplia y sería histórica y revolucionaria, ¿sí habría la posibilidad de mayor consenso en el Congreso? Roger, lo que pasa es que las reformas que ha impulsado el presidente son unas reformas que no están en los tiempos que deberían presentarse. Te voy a poner un ejemplo. Es imposible pretender una reforma laboral o es imposible pretender una reforma al sistema de seguridad social con una economía en quiebra, con una economía que no se ha podido desarrollar. El gobierno en lo que debería estar pensando en este momento es en una reforma que dinamizara la economía del país para que se aumentara la base gravable, la capacidad de los contribuyentes, para que pudiéramos formalizar la economía. Pero el gobierno está haciendo las cosas de atrás para adelante, no está empezando en un orden lógico como tiene que hacerse en el país. Y ahora lo que acaba de hacer es frenar más la economía, va a contraer la economía, va a contraer el empleo formal y eso lo que le va a generar es una mayor carga, mayor desempleo, mayor informalidad a la economía y lo que estamos viendo es un gobierno con una antilógica, porque es que realmente para uno poder entender cómo se administra, pues mínimamente tiene que haber administrado algo en la vida. Y lo que está mostrando el presidente es un gran desconocimiento de esa disciplina de la administración pública. Entonces, las reformas sí se van a necesitar, pero no las que está proponiendo este gobierno. Necesitamos son reformas estructurales para que cada departamento pueda empezar a desarrollar procesos de generación de empleo, de industria, de formalización de su economía, de disminuir y de bajar el desempleo y dejar esas ideas de una justicia social etérea que hoy en la práctica y en la realidad del país no puede cumplir o más bien necesita remover unos problemas estructurales de concentración de la economía para poder que haya una mayor fluidez de la economía y se pueda emplear más gente. Entonces, rediseñar el Estado, hacer la nueva arquitectura que necesita Colombia, son las reformas profundas que necesita el país y por eso digo que este año que viene, pues vamos a tener que seguir hablando de reformas, pero te aseguro que no las que está presentando el gobierno. Y entonces, en síntesis, habría más posibilidad de consenso. Cortico, por favor. Roger, yo creo que sí, por el espíritu que se vivió en Barranquilla, por la presencia y la disposición de los senadores, yo estoy seguro que en este 2024 se va a dar un pulso grande entre el presidente y los parlamentarios, los senadores y los representantes a la Cámara. Tengamos en cuenta que el artículo 3 de la Constitución en cierto modo genera un choque de trenes, porque el artículo dice, la soberanía está en el pueblo, del cual emana el poder público. El presidente lo ejerce, pero el gobierno, el parlamento y los congresistas también lo tienen que ejercer. Este año se va a dar ese choque, pero va a ser muy saludable para la salud del país y la dialéctica y el debate va a estar presente para que podamos resolver y encontrarle salida a Colombia. Y la coyuntura es la presencia de un presidente de izquierda que ha generado tanto ruido, tanto malestar y la creencia que siempre se ha venido hablando en los últimos 200 años de un centralismo y de un presidencialismo, pero es que hoy, sobre todo, el hecho de que haya tanta oposición y decisiones tan mal tomadas desde este presidente
ahí es cuando llama la atención sobre la posibilidad o la necesidad de un cambio hacia otra forma de gobierno. Robinson Giraldo, muchas gracias por estar con nosotros, le deseamos mucha suerte, nos está comentando. Bueno, Roger, a ustedes muchas gracias y por aquí estaremos impulsando todas estas iniciativas para que Antioquia manifieste su deseo de convertirse en un pueblo autónomo, hoy reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Robinson Giraldo. Bueno, temas nuevos cada día, aunque esto no es nuevo, hablar de Antioquia Federal es viejo, pero cobra, como dije hace un instante, mucha más relevancia ahorita. Muchísimas gracias, chao.